Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Colombia registra 1,5 millones de desplazados desde la paz con la FARC, según una ONG. Varias ONG de Venezuela denuncian que el Estado intimida y persigue a defensores de derechos humanos. Bernardo Arévalo de León rechaza invitación a reunión de cuestionada fiscal general de Guatemala. Habrá récord de mujeres en las legislaturas estatales de Estados Unidos en 2025. La COP29 llega a su tramo final sin acuerdo sobre la financiación climática. Texas ofrece terrenos a Donald Trump en la frontera con México para posibles deportaciones masivas. México rechaza el uso de militares para deportaciones en Estados Unidos, pero dice que está preparado. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias, Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el uso de militares para realizar deportaciones masivas en Estados Unidos, como anticipó esta semana el próximo mandatario estadounidense Donald Trump, pero aseveró que su gobierno está preparado y recibirá a los mexicanos. Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo, respondió la mandataria a pregunta de la prensa en su conferencia matutina. La gobernante mexicana insistió en que su administración tiene un plan ante las medidas de Trump, quien el lunes confirmó que planea declarar una emergencia nacional y usar activos militares para realizar deportaciones masivas. En caso de que hubieran deportaciones, vamos a recibir a las y los mexicanos, que tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están en el otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de Estados Unidos, argumentó. En el país preocupan las deportaciones masivas desde Estados Unidos porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados y sus remesas representan casi el 4% del Producto Interior Bruto, el PIB de México, que este año tendría un récord estimado en $65,000 millones. La presidenta negó acusaciones de la oposición y organizaciones civiles que han advertido de una presunta falta de estrategia del gobierno de México tras la victoria de Trump, quien ganó las elecciones el 5 de noviembre. Concretó que habrá una reunión con el gabinete sobre temas que abordará con la administración del presidente Trump, desde comercio, migración, seguridad hasta cuestiones culturales de amistad. He leído por ahí que dicen que la presidenta y su equipo no están preparados. Pues sí, tenemos un plan y estamos preparados, y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer estas conversaciones con el equipo del presidente Trump, manifestó. La mandataria ha adelantado que su estrategia se basará en demostrarle al equipo de transición de Trump la aportación de los mexicanos en Estados Unidos, que asciende a $338,000 millones al año según el gobierno. Todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para mostrar toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos en Estados Unidos, remarcó. Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no está de acuerdo en sacar a nuestro país del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEPME, sino al contrario, quiere fortalecer las relaciones entre las tres naciones. A pregunta expresa en conferencia matutina, la mandataria detalló que en la pasada cumbre del G20 le planteó al primer ministro canadiense redactar un documento sobre los beneficios que brinda el TEPME a ambos países y presentarlos en la revisión del tratado al próximo presidente estadounidense Donald Trump. Él no está de acuerdo con eso. Él está de acuerdo en mantener el tratado entre los tres países y fortalecer las relaciones. McAllen, Texas, Estados Unidos.
Texas está ofreciendo un terreno rural a lo largo de la frontera con México para usar para posibles deportaciones masivas durante la administración del presidente electo Donald Trump. La propiedad que Texas compró originalmente el mes pasado está ubicado en el condado rural de Starr, en el Río Grande Valley. Dawn Buckingham, la comisionada de tierras de Texas, envió una carta a Trump extendiendo la oferta. La oferta de terreno es el más reciente ejemplo de una marcada división entre los estados y los gobiernos locales sobre si apoyar o resistir los planes de Trump para las deportaciones masivas de migrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente. El martes, el Consejo Municipal de Los Ángeles votó para convertirse en una jurisdicción santuario, limitando la cooperación con las autoridades federales de inmigración para llevar a cabo las deportaciones. Los líderes de Texas han respaldado medidas agresivas en la frontera para frenar los cruces, incluyendo la instalación de barreras de alambre de púas y la aprobación de una nueva ley el año pasado que permitiría a las fuerzas del orden arrestar a migrantes que cruzan la frontera ilegalmente. Al ofrecer esta propiedad recién adquirida de 1.400 acres, 566 hectáreas, al gobierno entrante de Trump para la construcción de una instalación para el procesamiento, detención y coordinación de lo que será la mayor deportación de criminales violentos en la historia de nuestra nación, me uno al presidente Donald Trump para asegurar que las familias estadounidenses estén protegidas, dijo Buckingham en un comunicado. Aumenta la expectativa en torno a los nominados por el presidente electo Donald Trump. Este jueves, Matt Gaetz, el candidato a convertirse en fiscal general de Estados Unidos, declinó su postulación tras una nueva acusación por supuesta conducta sexual inapropiada. 2 semanas después de ser elegido presidente, Donald Trump sufre la primera baja en su equipo de gobierno. Este jueves, el exlegislador Matt Gaetz renunció a encabezar el Departamento de Justicia tras salir a la luz filtraciones de documentos que evidencian pagos a mujeres a cambio de relaciones sexuales. Está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo crítico de la transición Trump-Vance. No hay tiempo que perder en una disputa innecesariamente prolongada en Washington, por lo que retiraré mi nombre de la consideración para desempeñarme como fiscal general. A Gaetz, un republicano leal a Trump, el Comité de Ética del Congreso lo investigaba por presunta conducta sexual inapropiada con menores de edad. Pero su renuncia al escaño de congresista, tras ser nominado por Trump, hizo que la bancada republicana se opusiera a la publicación de ese informe. Pero poco le sirvió a Gaetz el apoyo de su partido después de que la televisora ABC difundiera registros financieros que detallaban los más de $10,000 que Gaetz habría enviado a 2 mujeres por sus servicios. Documentos que incluyen pagos por Venmo con dedicatorias como extras para ti y cheques por $750 supuestamente firmados por Gaetz. Trump, quien había defendido a Gaetz a pesar de las acusaciones, le agradeció su renuncia a través de las redes sociales. Agradezco enormemente los recientes esfuerzos de Matt Gaetz por conseguir la aprobación para ser fiscal general. Lo estaba haciendo muy bien, pero al mismo tiempo no quería ser una distracción para la administración por la que siente un gran respeto. El anuncio del republicano de Florida tiene lugar un día después de reunirse con senadores en un fallido esfuerzo por ganar los apoyos suficientes para su confirmación. Me sorprendió la nominación, dadas las numerosas acusaciones. La abrupta retirada de Gaetz es un revés para Donald Trump y su intento de instalar a sus partidarios más fervientes en la administración entrante. Washington. Al menos 2.451 mujeres servirán en las legislaturas estatales, representando el 33,2% de las bancas a nivel nacional, según un recuento publicado por el Centro Ruyer de Mujeres de la Política Estadounidense. Por primera vez, las mujeres constituirán la mayoría de los legisladores estatales en Colorado y Nuevo México el próximo año, pero al menos 3 estados experimentaron pérdidas en la representación femenina después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, según un recuento publicado por el Centro Ruyer de Mujeres y Política Estadounidense CAUP. Aunque las mujeres ocuparán un número récord de bancas legislativas estatales en 2025, el aumento general será leve, de un poco más de 1/3 de los escaños. Las contiendas en algunos estados aún se están decidiendo. Ciertamente nos gustaría ver una tasa de cambio más rápida
y aumentos más significativos en cada ciclo electoral para llegar a un punto donde la paridad en las legislaturas estatales sea menos novedosa y más normal, dijo Kelly Dittmar, directora de investigación en el CAUPE, que es una unidad del Instituto Eagleton de Política de la Universidad de Ruger. Hasta el día de ayer, al menos 2.451 mujeres servirán en las legislaturas estatales, representando el 33,2% de las bancas a nivel nacional. El récord anterior se estableció en 2024 con 2.431 mujeres. Bakú, la COP29, encara su recta final negociando sobre 5 textos principales planteados por la presidenta azerí de la cumbre, tras las propuestas de los distintos países sobre la nueva meta de financiación, en la que se continúa la incógnita en torno al monto en que se prometerá destinar a la financiación climática. En la penúltima jornada de la cumbre del clima de Bakú, que se espera acabe hoy viernes, aunque con las negociaciones encalladas a la espera de una prórroga, delegados, periodistas y observadores de la COP29 amanecieron con un conjunto de textos en los que la presidencia recogía las posturas planteadas por el mundo en desarrollo y desarrollado. Salvo algunos progresos destacados, por ejemplo, en el ámbito de la adaptación, los documentos no contentaron ni a un país rico, ni a los estados en desarrollo, ni tampoco fueron bienvenidos por las organizaciones de la sociedad civil y los ecologistas. La especialista en diplomacia climática Linda Culture, de la organización Strategy Perspective, opinó que el texto parece un farol de la presidencia y afirmó que está claro que la mayoría de los países del norte global no han puesto sus cartas sobre la mesa y las guardan. Tras escuchar a los distintos grupos negociadores, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, trasladó a los medios su impresión de que los países seguían en medida aferrados a sus posiciones iniciales y aseveró que es el momento de salir de ellas y encontrar puntos de encuentro. Guterres volvió ayer jueves a la COP19 para pedir a los países que suavicen sus líneas duras y caminen hacia el consenso, pues el fracaso no es una opción. No olviden lo que está en juego, dijo el diplomático, y recordó que la ciencia insiste que no habrá forma de mantener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados de temperatura desde la época preindustrial si no se produce una eliminación progresiva de los combustibles fósiles en un contexto de transición justa. La COP29 de Bakú se aproxima a su fin con la urgencia de lograr un acuerdo sobre el financiamiento contra el calentamiento global ante la mirada atenta de los ambientalistas que exigen una pronta solución a este problema. La 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29, culmina esta semana luego de días de encuentros y reuniones entre delegados de casi todos los países del planeta con el propósito de negociar los objetivos globales para abordar el cambio climático. En el penúltimo día de la COP29 de Bakú, la capital de Azerbaiyán, país anfitrión, el tiempo apremia para lograr un acuerdo sobre financiación y para hacer frente al calentamiento global tras una reunión del G20 en la que no hubo grandes avances. El documento final del G20 no define si el financiamiento provendrá solo de los países desarrollados o incluirá economías emergentes y tampoco menciona el abandono gradual de las energías fósiles asumido en la COP28. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió durante su intervención en la cumbre que el fracaso no es una opción. El sonido que se oye es el tic-tac del reloj. Estamos en la cuenta final para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius y el tiempo no está de nuestro lado. En nuestra economía global, las perturbaciones aumentan en nuestra cadena de suministros, las cosechas diezman, hacen subir los precios en todas partes. Esta es una historia de injusticia evitable. Los negociadores de la COP29 tienen hasta el viernes para determinar cómo financiar $1 billón anuales de ayuda climática para los países en vía de desarrollo, en tanto los activistas a favor de la protección del medio ambiente se muestran divididos. Mientras unos están cautelosamente optimistas, otros mantienen una posición mixta, señalando que la declaración previa al documento final es imprecisa en cuanto al financiamiento y no menciona explícitamente la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Washington. La Organización de los Estados Americanos, OEA, acusó al presidente Daniel Ortega de intentar incrementar su control en Nicaragua y perpetuarse en el poder con una nueva reforma constitucional enviada a la Asamblea Nacional.
La OEA rechaza y repudia la iniciativa de ley de reforma de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder, apuntó en un comunicado la institución. En la reforma constitucional número 12, desde su llegada al poder en 2007, Ortega propone, entre otras medidas, ampliar de 5 a 6 años el período presidencial, establecer la figura de copresidenta y que el Ejecutivo coordine los demás poderes del Estado. La propuesta de reforma constitucional enviada en la víspera al Parlamento, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, también propone incluir como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, partido en el gobierno desde 2007. Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, rechazó la invitación de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, para reunirse en su despacho y dialogar luego de acusarla públicamente de actuar al margen de la ley en operativos contra el funcionario de su administración. Por medio de una carta, el mandatario guatemalteco indicó a la fiscal general que el encuentro entre ambos se realizará bajo el marco legal establecido para este tipo de circunstancias. La invitación la emitiré oportunamente como presidente de la República por tener la facultad legal para realizarla, indicó el documento firmado por Arévalo de León. La fiscal Porras, sancionada por más de 50 países del mundo por actos antidemocráticos, había citado al presidente para una reunión en su despacho ayer jueves. La intención de reunirse surgió después de que Arévalo de León rechazara los allanamientos que Porra ordenó contra Félix Alvarado, exministro de Comunicaciones y uno de los principales cuadros del partido de gobierno, el Movimiento Semilla. El pasado domingo, Arévalo de León aseguró en una conferencia de prensa que la justicia en Guatemala está en crisis debido a acciones espurias de la fiscalía que Porras dirige desde 2018. Desde 2023, la Fiscalía de Porras ha iniciado diversos procesos judiciales contra Arévalo de León, cuando como candidato sorprendió en la contienda presidencial, avanzando a la segunda vuelta, contra los pronósticos que no lo ponían entre los favoritos. La cita convocada por la fiscal general del Ministerio Público de Guatemala hacia el presidente de la República era este jueves a las 9 de la mañana. Sin embargo, el mandatario no asistió. Lamentablemente, pues no lo tenemos presente. La citación hecha por el Ministerio Público surgió después de que el mandatario, en una conferencia de prensa, asegurara que la justicia de Guatemala está en crisis, producto de las acciones del Ministerio Público. Nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales provenientes de un Ministerio Público criminalizador y arbitrario. Y aunque anunció que invitará a una reunión a la fiscal general, antes que esto pasara, ella se adelantó y lo convocó a él para este jueves, quedando en otro intento fallido. Señor presidente, si me está escuchando, siempre estarán las puertas abiertas para cuando usted quiera venir. La tensión entre ambos funcionarios surgió tras las investigaciones que la Fiscalía desarrolla contra el partido oficial, Movimiento Semilla, y contra algunos de sus miembros, incluido el propio presidente, quien tiene 4 solicitudes de antejuicio en su contra. El Departamento de Estado incluyó a la fiscal Consuelo Porras en la lista de actores corruptos y antidemocráticos presentada al Congreso de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Guatemala. Ciudad de Panamá. El ingreso de Panamá como Estado asociado al Mercosur el próximo 6 de diciembre abrirá para este bloque y gran exportador la puerta de la UTBE, logístico panameño, que incluye puertos, ferrocarril y el canal interoceánico, entre otros servicios, destacó el presidente del país, José Raúl Molino. La razón de por qué vamos el 6 de diciembre a Montevideo a firmar los documentos pertinentes para ser parte de ese bloque comercial, sobre todo por los beneficios de nuestra posición geográfica hacia ellos, logística, ELUD, puertos, canal, ferrocarril y otros, dijo el gobernante durante su conferencia de prensa. Los servicios logísticos panameños darán facilidades muy grandes a los miembros del Mercosur, el Mercado Común del Sur, porque son países agroindustriales y productores de carne a gran escala que exportan a muchos mercados, añadió.
Con estas afirmaciones, el presidente panameño intentó tranquilizar a los sectores productores del país centroamericano que están diciendo desde ya que el ingreso de Panamá al bloque provocará que se inunde el mercado local de granos, carne y otros productos sureños. No, todavía no hay sobre el tapete ningún tipo de acuerdo comercial. En este momento no tenemos ningún proyecto. Eso toma mucho tiempo. Vamos a empezar a conocer a Mercosur. Es la primera vez que Panamá va a estar sentado en una mesa con presidentes de países muy grandes y con peso específico en materia de producción, en materia agropecuaria, muy lejos de lo que hace Panamá, afirmó. Lima. La extorsión se ha extendido en Lima y en el resto del Perú y se ha vuelto más violenta, lo que aumenta la sensación de inseguridad ciudadana, explicó la Policía Nacional del Perú, PNP, en una rueda de prensa con corresponsales. El director de investigación criminal, Marco Conde, expuso que en el último año las cifras de denuncias han crecido, pero no de forma significativa, y destacó que, en cambio, ha incrementado la violencia en la forma de cometer el delito. Actualmente la forma de cometer el delito extorsivo se ha vuelto más violento, dijo Conde, al indicar que los delincuentes van a un local o domicilio y lanzan disparos, arrojan dinamita, petardos, granadas o pirotécnicos. Agregó que esta forma de accionar genera más sensación de inseguridad, el pánico y caos de los vecinos que ante el miedo no denuncia. También indicó que además de las organizaciones y bandas criminales que se dedican a cobrar cupos y extorsionar empresarios y otros ciudadanos, lo que se está extendiendo son los extorsionadores ocasionales. Quito. El gobierno del Ecuador ratificó su reconocimiento al abanderado de la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, al no aceptar como válido y transparente los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, que dio como ganador el presidente Nicolás Maduro para un nuevo mandato de 6 años. El Ejecutivo ecuatoriano ya había reconocido inicialmente a González Urrutia como presidente electo el 2 de agosto en un comunicado emitido por el presidente Daniel Noboa, pero ayer ratificó su posición, 2 días después de que el gobierno de Estados Unidos también lo considerara legítimo ganador de los comicios. Otras noticias con Giselle Jacome. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Thani, acordaron en Bogotá avanzar en las negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral, informaron fuentes oficiales. Al-Thani fue recibido con honores militares en la Casa de Nariño, en una ceremonia en la que participaron Petro y buena parte de su gabinete, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, el canciller Luis Gilberto Murillo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes. Luego tuvieron una reunión privada y publicaron una declaración conjunta en las que señalaron que acordaron avanzar en las negociaciones hacia un acuerdo de asociación económica integral. Colombia presentó una hoja de ruta para las discusiones basándose en conversaciones iniciales realizadas durante la COP28 en Dubái en diciembre de 2023. Para mejorar las relaciones comerciales y de inversión, ambos países decidieron establecer un diálogo entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, y su homóloga catarí, con el objetivo de fortalecer la colaboración en asuntos tributarios y aduanas, añadió la declaración. Bogotá. Al menos 1,5 millones de personas han sido desplazadas en Colombia desde la firma de la paz con la extinta guerrilla de la FARC, informó el Consejo Noruego para los Refugiados, NRC, en el marco del 8º aniversario del acuerdo. Si bien el acuerdo redujo la cifra de violencia en los últimos años, el conflicto se ha recrudecido por las operaciones de grupos disidentes de la guerrilla ELN y del cartel del Clan del Golfo, entre otros. Si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, entonces la salud de Colombia estaría fallando, dijo Giovanni Rizzo, director de NRC en Colombia, citando en el informe que se basa en cifras oficiales y de organizaciones internacionales. En 2016, año en que la mayor organización guerrillera de América acordó dejar las armas, 130,000 personas se vieron obligadas a huir de su territorio. En 2024 esa cifra superará los 260,000 según la ONG. A Venezuela llegó una misión técnica de la Corte Penal Internacional para evaluar la situación de los detenidos durante las protestas posteriores a la elección del 28 de julio.
Se trata de una visita privada de la que no se presentará un informe público. Los enviados de la Corte Penal Internacional están verificando si el gobierno de Nicolás Maduro procesa de manera transparente a las 1.976 personas acusadas por terrorismo e incitación al odio, tras la controversial elección presidencial del 28 de julio, aseguró Marino Alvarado, integrante de la ONG Provea. Recordemos que en Venezuela la Corte Penal Internacional está investigando crímenes de lesa humanidad desde el 2014. Podemos decir que en Venezuela, para noviembre del 2024, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Familiares de políticos opositores encarcelados en situación de aislamiento pidieron a los integrantes de la misión que intercedan para verificar el estado de cada preso. Exigimos tanto a la comunidad internacional, a los organismos, a las ONG y a la Corte Penal Internacional que está en este momento aquí en Venezuela, la comisión, que por favor interceda. Durante la instalación este miércoles del llamado Comité por la Justicia de Víctimas del Fascismo, el fiscal general Tarek William Saab dejó la puerta abierta a más liberaciones. Seguiremos revisando todos estos casos, pero igualmente va a haber justicia a favor de las 28 personas asesinadas. La ONG Foro Penal ha verificado la excarcelación de 143 personas vinculadas a las protestas en repudio al resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Álvaro Algarra, Caracas. Un total de 60 organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron que el Estado intimida y persigue a defensores de los derechos humanos, actos que condenan luego de que el director de la ONG Provea, Óscar Murillo, fuera citado a declarar ante una sede policial en Caracas en el marco de una investigación por la muerte de un dirigente social. En un comunicado, las organizaciones alertan que en el país suramericano la lucha por los derechos humanos y la justicia social enfrenta constantes desafíos arbitrarios e ilegales, pese a lo cual reiteraron que mantendrán su trabajo, aun cuando hay varios activistas detenidos y acusados por delitos como terrorismo. Condenamos que un Estado en cuya constitución se denomina democrático, de derecho y justicia, intimide y persiga a quienes luchan por la justicia y la dignidad humana. La defensa de los derechos humanos y la protección de quienes lo defienden no solo es una cuestión de justicia, sino un deber moral, reza el escrito. Otras noticias con Carolina Alcalde. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.